Panorama 15. La voz de las regiones. No es una novedad que para las regiones el tema medio ambiente resulta cada vez más crítico porque pues hay pocas políticas o pocas definiciones que permitan asegurar a todos los chilenos que van a tener un cuidado del medio ambiente donde están emplazadas sus regiones, sus trabajos y sus vidas en general. Hoy día estamos con Manuel Baquedano, director de la ONG Instituto de Ecología Política y además es presidente de la Fundación Regionaliza, así que por muchas razones estamos muy contentos de que esté en Panorama 15. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Manuel, usted lleva 20 años al menos trabajando en este tema aquí en Chile, sí. un trabajo muy visionario para esa época que en Chile no supimos hacer en esa época y hoy día estamos con muchos problemas en distintos niveles. Hoy día queremos hablar un poco del tema aire. Resulta que el mito era que nosotros vivíamos en un país en que la capital estaba muy contaminada y que uno tenía que huir a las regiones para vivir y tener un aire limpio. Sin embargo, hoy día lo que vemos, por lo menos en Temuco, en el Maule y en otras ciudades de Chile, es que eso no se cumple. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen y la experiencia que tienen comparada mundial en que se encuentra Chile hoy día en materia de cuidado del aire? Mal, pues nos encontramos bastante mal. La Organización Mundial de la Salud también dio un ranking de las ciudades que están mayor contaminadas. Efectivamente, el mundo en general, yo no diría que más del 15% de los habitantes viven en un aire limpio, pero en el caso de Chile, más de 10 millones en este momento de nuestros compatriotas están viviendo en aire que están contaminados, fuera de la norma internacional. Y por lo tanto, en el caso de nuestra capital, Santiago es una de las 5 ciudades más contaminadas desde el punto de vista del aire de América Latina. Eso hasta ahí yo creo que todos los chilenos lo conocen. Lo que tal vez no han tenido tomando conciencia es que hoy día esa contaminación como problema se ha ido desplazando fundamentalmente al sur, a las regiones. Y es ahí donde entonces es pertinente ver el tema, porque en esa política de 10 millones de compatriotas que están viviendo en malas condiciones de aire en Chile, según los estándares, entonces buena parte son los del sur del país. Manuel, hoy día Rancagua y Temuco, sí, que es algo terrible, le ganan a Santiago en tasas de contaminación dañina para la salud de las personas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es la principal causa? Uno diría así, en un análisis simple, bueno, Rancagua ahí tiene toda la industria de la minería, entonces seguramente esa es la culpable. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Mire, yo creo que en el caso, a diferencia de Santiago, donde hay una importancia de los automóviles, en la mala calidad del aire, en las regiones el tema es el uso de los combustibles para la calefacción. La leña. En este caso, la leña. Y la leña, que es un producto tradicional y barato en relación a los otros combustibles, es un combustible sucio cuando se utiliza sin los adecuados calefactores. Y por lo tanto yo creo que lo que está ocurriendo es particularmente el caso de Temuco, pero se puede hablar de Osorno, se puede hablar de Villarrica, se puede hablar de Coyhaique, en fin. En todas esas ciudades nuestras es que la leña utilizada masivamente ha empezado a producir este efecto de contaminación. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Por un problema económico. Es decir, la leña es un producto muy barato, es un combustible muy barato comparado con el gas, con la electricidad y otros combustibles, el petróleo. Y por lo tanto, al ser utilizado masivamente y en forma no apropiada, porque se usa normalmente como leña húmeda, entonces nosotros tenemos este efecto. O sea que en el fondo, en el sur, es un problema social, ambiental social, muy importante porque se ha utilizado un recurso que es difícil de controlar su uso en la región. Y si uno cruza ese elemento económico y social con el hecho de que además lo que se está quemando ahí son árboles, ¿qué impacto tiene o qué cuidado hay o qué certeza tenemos que no estamos calefaccionando una casa, por ejemplo, con especies nativas? Ninguna. Ese es el gran problema que tenemos porque el caso del sur de Chile, una de las principales actividades que tiene es el turismo.
Entonces, todos los chilenos y que recientemente gente de Europa, Estados Unidos quiere venir a ver las bellezas de nuestro país, y estas bellezas en buena parte también están en el sur de Chile. Ahí en el norte, con el caso específico de algunos pueblos antiplánicos, pero el sur está bastante concentrado. Y allí entonces hay un problema porque la leña se saca no solo de las plantaciones forestales, sino del uso del bosque nativo que no está fiscalizado. Y en ese aspecto entonces se produce un problema de degradación de las zonas que están colindantes de las ciudades y que están normalmente protegidas o tratadas de ser protegidas con bosques autóctonos. Es el caso de Coyhai, que es muy, muy claro. Allí se entrega un bono por toda esta crisis que hubo en Aysén, un bono de 100.000 pesos al año para comprar leña. Esta leña, el metro cúbico, hoy día cuesta 28.000 pesos. ¿Y cuánto dura un metro cúbico? Bueno, en una casa se utiliza entre 20 y 30 metros cúbicos en el año. Si ustedes se fijan, entonces la tendencia a utilizar leña, por ejemplo, verde, es muy fuerte. Y ahí entonces radica uno de los problemas más importantes que tiene una ciudad como Coyhai, pero es lo mismo que pasa en Temuco y en Osorno. Si uno sigue avanzando en lo terrible que puede ser esto, también nos podemos meter en lo que significa el exceso de plantaciones de especies exóticas, pero para no desviarnos del tema que nos convoca, ¿qué es lo que uno hace o qué es la experiencia que ustedes tienen observando otros países del mundo y cómo lo han enfrentado? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo se enfrenta con una política pública este problema para poder... Básicamente yo creo que en el caso de enfrentar el frío se requiere un tipo de calefacción sustentable. Y eso tiene básicamente 3 componentes. Primero, claramente, las casas tienen que ser mejor aisladas. Las casas que se entregan como vivienda social no tienen ese... Son muy precarias. Son muy precarias. Y por lo tanto, toda la energía que se utiliza se dilapida en gran parte porque se pierde al no poder concentrarse en un buen sistema de aislación. En segundo lugar, es necesario utilizar combustibles de tipo más limpios. Yo pongo el caso de la madera, lo que está ocurriendo en España y otros lugares de Europa, es el uso de unas pequeñas pildoritas que se llaman pellets de madera. Esas maderas fueron astillas que fueron tratadas, se les sacó la humedad, se les secó y por lo tanto ellas se le entregan de a poco como el río con goteo, se le va entregando a la fuente de calor y por lo tanto eso tiene una eficacia enorme. Pero esa solución para Chile es muy cara. No, ya vamos a conversar de ese tema. Y el tercer punto, o sea, combustibles limpios, y el tercer punto, tener buenos calefactores, buenas estufas. Fíjense que el plan en Santiago se ha invertido alrededor de 900 millones de dólares en planes de descontaminación. 900 millones de dólares. Pues bien, ¿usted sabe cuánto costaría cambiar todas las estufas en el sur de Chile? 50 millones de dólares. Es como Entonces, el paralelo. Es que, bueno, las regiones tienen esa historia muy antigua, de la misma forma que se indignan por esta construcción del metro y que no se invierte nada en mejorar las condiciones de las regiones. Claro, aquí tenemos un paralelo muy claro de cómo se gasta mucha plata en la capital y no se destina a lo que se necesita en las regiones. Ahora, cuando se habla del tema del pellet, es que en general sobre la energía renovable siempre se dice son muy caras. Y ya ese mito de ser caros va a ir disminuyendo en forma sustancial. Fíjese que crear una planta de pellet no son más de 200 millones de pesos y que puede abarcar toda una ciudad. Entonces, si estamos hablando de 200 millones de pesos una planta de pellets, que puede ser bien organizada, con los usuarios organizados, por ejemplo, en una cooperativa, alguna cosa así, y no es una inversión terrible, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos para tener una fábrica de pellets al entorno muy cerca de la ciudad, porque sabe usted que el problema que tiene el pellet es el transporte.
¿ah? Es decir, es muy caro porque el transporte en el costo es muy alto. O sea, si quieren traer pellet para Desde usarlo aquí Europa, claro. o de Santiago acá, ¿ah? Es muy caro. En cambio, si está al lado, a algunos cuantos kilómetros, y se maneja, puede ser. Yo creo que es una de las soluciones más importantes. Yo no soy contrario a que se haga un tipo de plantación energética, pero para eso se necesita planificación. No tiene sentido hacer plantaciones energéticas para alimentar ciudades que están a 1000 kilómetros. Tiene sentido si son para alimentar ciudades que están a 5, 10 kilómetros. Crear ecosistemas en el fondo. Crear un ecosistema. Hablando del tema de la leña, tenemos un problema muy profundo que el Ministerio de Medio Ambiente el año pasado trató de resolver o de iniciar la solución por la vía del cambio de estufas. Sí. ¿Cuál es su opinión de ese programa de recambio de estufas? De las nuevas estufas, porque estamos hablando de que es clave la calidad de los calefactores. ¿Esas estufas que se han implementado, ¿a usted le gustan? Tengo en la mente Temuco. Y el problema está lo poco masivo que fue el cambio, 600 por ahí, 1000 por allí, cuando lo que se necesita es un cambio masivo. Miren, le estoy dando una cifra de $50 millones para todo el sur de Chile. Entonces, cambiarlo en forma tan gradual no se nota. Y en forma aislada tampoco. Por lo tanto, a mí me gusta ese, pero siempre y cuando sea una política integral de calefacción sustentable de la casa. Es decir, que sea una política que, por un lado, el Ministerio de Vivienda se preocupe de la estufa y después de la aislación. De la aislación y el Ministerio de Energía del combustible, en fin, haya una política general para aislar. Pero así aislada no tiene mucho sentido, porque si no se aísla la casa, por ejemplo, por muy buena estufa que tenga, se va a seguir utilizando una cantidad de leña tan grande cuando el rendimiento podría ser mucho mejor con los calefactores. Así que fue una medida que insinuó algo, pero absolutamente insuficiente. Es simbólica. Simbólica. Manuel, se nos acabó el tiempo. Oh. Es que es terrible, aquí siempre nos pasa lo mismo, pero quedan pendientes temas como cuál es el impacto de todas estas medidas que estamos tomando en cómo se viene el futuro. Necesitamos volver a tener este Panorama 15, pero agradecemos mucho que ya está. Por supuesto. Es muy importante para nuestros compatriotas de las regiones. Nosotros queremos tener preservado nuestro sur, sobre todo, porque en la actividad turística, en el ecoturismo, en todas esas cosas, es necesario que haya un ambiente libre de contaminación. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Hasta aquí llega este capítulo de Panorama 15. Estamos abriendo la temporada de invierno, no con muy buenas noticias, porque todavía no tenemos alguna novedad respecto de cómo van a cambiar los planes para enfrentar de una forma más integral el problema que tenemos con el aire en el sur de Chile. Nos vemos en un próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.